Las gráficas nos ayudan a comunicar con rapidez la información más relevante. Sin embargo, dependiendo de cómo las hagamos, podemos influir en la opinión que se forma el espectador. Una forma de influir en estas opiniones es realizando cambios de escala. Este tema es el que se va a usar para el proyecto del taller de matemáticas 3. Pero al fin y al cabo, ¿qué es el cambio de escala? Lo vamos a ver con un ejemplo. En esta diapositiva yo les estoy presentando los resultados de elecciones, ¿sí? Podemos ver cuántos votos obtuvo cada partido. Y si son observadores, podrán ver las diferencias que hay entre la gráfica 1 y la gráfica 2. Recuerden que ambas gráficas están basadas en los mismos resultados. Primero vamos con la gráfica 1. En la gráfica 1, si nos dirigimos al eje de las Y, vamos a ver que los valores inician en 200.000 y que el intervalo es de 100 en 100. En la gráfica 2 se inicia en el 0 y el intervalo es más grande, es de 250 en 250. Ese es el cambio de escala, ¿de acuerdo? Y con esa variación nosotros podemos ver cómo se están alterando las representaciones de los datos. La información que va a ver el espectador es, por ejemplo, en la gráfica 1, que el partido PCE es el que tiene mayor cantidad de votos, ¿sí? Y que el partido PP pues está a punto casi de desaparecer, ¿no? Que su participación es tan poca que correría el riesgo, por ejemplo, de perder su lugar en las boletas. Si nosotros fuéramos, desde luego, el partido PP, no mostraríamos la gráfica 1. Directamente mostraríamos la gráfica 2, donde podemos ver que la diferencia de votos entre el PP y el PNV no es tan grande, ¿sí? Incluso comparándolas con el primer partido, el del PCE, el partido principal, parece que la diferencia no es tanta, ¿no? De esta forma, nosotros podemos elegir qué gráfica mostrar para saber qué respuesta conseguiríamos del espectador, ¿sí? Otro ejemplo, también hablando de cambios de escala, es en esta diapositiva se muestran las ventas de una empresa, ¿sí? A lo largo del último año. De igual forma, si ven en el eje de las X del primer gráfico, inicia en 40 y el intervalo es de 5 en 5. Pero en la gráfica 2, inician en 0 y el intervalo es de 25 en 25. Esto consigue un efecto en el cual las ventas se representan prácticamente con una línea horizontal, dando la impresión de que no estamos vendiendo demasiadas unidades, ¿no? en este año, que el crecimiento no ha sido tan grande como lo esperaríamos. Sin embargo, si fuéramos, desde luego, el empresario que le interesa mostrar las ganancias que obtiene su empresa, nos decantaríamos por presentar, por ejemplo, a los accionistas el primer gráfico, donde con esta pendiente un poco más pronunciada que la anterior, podríamos concluir que las ventas en este año del 2011 han ido favorablemente, ¿no? Han sido favorables y han sido lo que esperábamos. Ahora, este es el primer punto, el de cambios de escala. Lo que ustedes tendrían que hacer en lo del proyecto es elegir una de las tablas que se presentan ahí en Classroom y variar los datos del eje de las Y, ¿sí? En el eje de las Y los pueden iniciar en diferentes posiciones, por ejemplo aquí en 0, en 40, y también los intervalos, ¿sí? Por ejemplo, que un intervalo vaya de 10 en 10 o que vaya de 100 en 100, dependiendo de los datos que tengamos disponibles, desde luego. Otra forma que tenemos nosotros de influir en la percepción de los datos es elegir el gráfico adecuado, ¿sí? En esta presentación, del lado izquierdo tenemos el señor Steve Jobs está presentando las ventas de Apple contra el resto de los competidores en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Aquí Steve Jobs ha utilizado un gráfico circular y ese
sería su primer error, porque este tipo de gráficos son una pésima herramienta de comunicación de información, ¿de acuerdo? En segundo lugar, lo ha rotado y lo ha girado hacia nosotros, hacia la audiencia, ¿sí? De manera que se produzca una sensación de que la porción que le corresponde a Apple, que es la porción verde del 19.5%, es mucho más grande de lo que en realidad es, ¿sí? Y el tercer error sería que ha puesto deliberadamente, esto sí lo ordenó deliberadamente, este sector de otros, que está demorado, el 21.2%, lo ha colocado en posición contraria al de Apple, ¿de acuerdo? Para que gracias a este giro su tamaño disminuya, ¿no? El de otros. Y aquí se puede ver claramente que da la sensación de que este pedazo verde que corresponde a Apple es más grande que el de morado, ¿no? Cuando numéricamente, pues sabemos que el 21.2% es más grande. En la gráfica 2, en la gráfica de la derecha, se pueden apreciar esas diferencias, ¿sí? Y esta segunda gráfica sería la más adecuada para presentar los resultados. Desde luego, qué gráfica usar depende de lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Y de lo que nos conviene transmitir también. Otro ejemplo lo podemos encontrar en esta diapositiva, donde se pretende comparar el crecimiento económico de España con el de otros países de Europa, ¿sí? En la primera gráfica, en el de la izquierda, se ha usado un gráfico apilado, este gráfico de áreas, porque da la impresión de que España sigue el crecimiento de otros países, ¿no? Ahí claramente podemos ver, España es el de rojo, que España está siguiendo el crecimiento de Italia, ¿sí? E incluso da la sensación de que su crecimiento es mayor que el de Grecia, ¿no? Que es el de azul, que está por debajo. Pero el gráfico de líneas de la derecha cuenta la historia real, ¿no? De esta situación. Regresamos, el de rojo es España, y podemos ver ahí que su crecimiento ha sido nulo, ¿sí? Incluso Grecia es el que ha tenido el mayor crecimiento. Ahí claramente se puede ver que los griegos han crecido en el 2011 espectacularmente entre junio y julio, ¿de acuerdo? E Italia, que en la anterior parecía que tenía el mayor crecimiento, aquí tiene un crecimiento más modesto, ¿sí? Entonces recuerden que ambas gráficas salió de la misma tabla de valores, nada más que a la hora de representarlos, ¿ya? Pues entonces tenemos diferentes impresiones, ¿no? Obviamente cada uno va a usar la gráfica que más le convenga, la gráfica con la que pueda sustentar mejor el discurso que esté dando frente a un público. Ok, con eso terminaríamos. Si tienen alguna pregunta o una duda, pues déjenlos en los comentarios y nos vemos hasta la próxima.